propio día sábado yo mandé un decreto donde se retrotrae ese aumento. Es decir, ahora, digamos, como eso se ha depositado, lo que se hace es en el mes que viene, se lo descuenta cuando se hace el pago, con lo cual seguimos con esta tesitura de que acá el ajuste lo pagan todos, en especial la política, pero no solo eso, además al secretario de Trabajo, digamos, lo he despedido. ¿Cuándo lo despidió? En este momento lo están notificando. ¿A Yacine? El secretario de Trabajo. Digamos, por este error. Este es un error que no debería haber cometido. Porque además, esto fue aclarado en el mes de enero, donde el consenso de todos los ministros era que nosotros tenemos que quedar con los sueldos congelados. En un hecho inédito, ¿no? Donde efectivamente estos funcionarios, tanto nacionales como provinciales, se unen para anunciar medidas de gestión para combatir el narcoterrorismo. Desde mañana se van a aumentar la cantidad de efectivos federales en las 4 zonas de alto riesgo y se van a incrementar los operativos desde las 17 horas hasta las 7 horas del día siguiente. Se enviarán al Congreso diferentes leyes para abordar esta problemática, tomando, por supuesto, modelos que han ocurrido en otros países de estas normas antimafia, como ocurrió en Italia, o lo que hizo El Salvador en su lucha contra las maras. Vamos a perseguir también el lavado de dinero y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para terminar con esto, que no es ni más ni menos que una guerra, ¿no? Esto no es un juego, es una guerra. Y en esta guerra nos enfrentamos contra salvajes asesinos, y tal cual dijo el presidente, o son ellos o somos nosotros, y por supuesto en este caso vamos a ser nosotros. Vamos a poner todo lo que haya que poner para combatir el narcoterrorismo. Este operativo trabajó durante enero y febrero en zonas calientes. Lo que buscan es generar terror. Destacar el trabajo que hicieron las fuerzas investigativas, las unidades investigativas de la Policía de Investigaciones, pero también de todas las fuerzas, que nos permitió avanzar de manera importante con estas causas que tanto duelen, ¿no? Y que tanto conmocionan. Porque, como decía Patricia, Luis y Pablo, lo que buscan es generar terror. Miren, fui 4 años ministro de Seguridad al lado de Patricia Bullrich. Ella era ministra de Seguridad de Nación, cargo que hoy ocupa. Me tocó detener a la inmensa mayoría de las organizaciones criminales de la provincia de Santa Fe, con fuerzas provinciales, con fuerzas federales. Los detuvimos adelante de sus hijos, detuvimos a sus familias, subastamos sus bienes, les secuestramos su dinero y en ningún momento habían tenido una reacción de estas características. Aunque ustedes no lo crean, esta no es la verdadera cara de Rosario. Y para los que no la conocen, me voy a tomar estos minutos porque en las últimas horas y en los últimos días, en los últimos meses y en los últimos años, Rosario fue mostrada así, de esta manera. Sin embargo, Rosario, esa misma ciudad donde comenzaron aquellas primeras batallas de la independencia argentina, es una ciudad rica, pero no rica en la etimología de la palabra riqueza,
sino rica en cultura. Caminar, circular por ese Boulevard Oroño, que hoy luce desolado, que hoy luce con las persianas bajas, con la gente que no se anima a salir, es caminar escuchando a esos padres de la cultura que parió Rosario, ni hablar de Fito, encontrarnos con un chiste del Negro Olmedo en una esquina, pasar por el restaurante de Messi y sentir que Messi nos recibe en su casa frente al monumento. Y allí está nuestra bandera, eso es Rosario. Rosario, donde alguna vez el negro Fontana Rosa nos inculpó de decir la palabra pelotudo en un congreso de la lengua que miraba el mundo. Esa es Rosario, la ciudad universitaria, la de los jóvenes, la que elegimos muchos para estudiar, amigos, hermanos, compañeros, por la cercanía con esa pampa gringa, esa pampa agropecuaria. Eso es Rosario. Una ciudad universitaria donde vos que te cruzás con el amigo, con el compañero, con la compañera, que podés tener una guitarreada, que podés tener una peña, que podés divertirte, que podés soñar a la vera del río Paraná. Yo les propongo que por unos minutos nos detengamos en esa Rosario, que no tiene nada que ver con esta que nos propone el narcotráfico, el terrorismo del narcotráfico. Uno se pregunta en una ciudad tan juvenil, tan de sueños, tan de expectativas y de futuro, ¿cómo pudo parir a estos energúmenos como el que vimos el viernes a la noche? Que es este hombre que les voy a presentar ahora. Uno no se entiende cómo a este rostro no lo pueden identificar, a ese hombre no lo pueden identificar. Ese hombre que terminó con la vida de un inocente de 25 años, papá, que estaba allí haciendo el turno noche en una estación de servicio, ganando un sueldo que seguramente no le alcanza y dejando a sus seres queridos en la noche para irse a trabajar. Ese energúmeno está poniendo en jaque, como tantos, la seguridad y la tranquilidad de Rosario. Hoy Rosario amaneció como en pandemia. Hoy había familias que a las 6, 7 de la tarde entraban en una situación de toque de queda de hecho, de autotoque de queda para no salir a la calle, para evitar ser ese inocente que el narcotráfico está amenazando con matar. Y hasta nos llegó a los periodistas. Hoy fue amenazado nuestro compañero Alejandro Puebla, que ya va a estar en vivo allí trabajando desde Rosario. Fue amenazado el doctor Nelson Castro como corresponsal de la señal colega de TN, y las amenazas siguen. Esta es la nueva cara de Rosario. Por eso yo en el arranque de este programa quería que ustedes que nos ven en todo el país y que nos siguen a través de Equipo de Noticias entendieran que este no es el verdadero rostro de Rosario. Y estoy convencido que cuando triunfen las instituciones y triunfe la decisión política y realmente esta guerra se consagre, porque por ahora cae gente inocente. No hemos visto morir policía, no hemos visto morir gendarmes. Quizás sea el tiempo de poner sangre para terminar con este flagelo de 4 asesinatos en 5 días, de un desafío a las autoridades políticas por parte de estos narcos que hoy están unidos. Martín Angulo, que está aquí a mi derecha en instante, nos va a contar por qué los narcos están unidos. Pablo Caruso, Gonzalo Prado nos van a contar el contexto político de esta situación. Pero yo quiero ir allí, al terreno, porque A24 está en vivo en Rosario, con Alejandro Pueblas, que más que un trabajo periodístico está arriesgando su humanidad en ese lugar. Alejandro, buenas noches, te estamos escuchando. ¿Cómo te va? Mariano, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, como bien decías, lo difícil de estar en Rosario, tener miedo en Rosario para ir a trabajar, tener miedo para ir al colegio,
no hay transporte público, los recolectores de residuos decidieron no salir si no son custodiados, y en estos momentos las fuerzas federales están ingresando a algunos barrios de Rosario haciendo un despliegue táctico nunca antes visto en la historia de este lugar, nunca antes visto en la historia de esta ciudad y tampoco en la historia de esta provincia de Santa Fe. Se está haciendo un despliegue táctico no solamente terrestre, sino también con inteligencia. Se está haciendo un rastreo de antenas y se está haciendo un seguimiento táctico y estratégico en este momento de todas las cámaras de seguridad municipales de Rosario. Así está en este momento esta ciudad atacada por el narcotráfico. Y lo dijo Patricia Bullrich, esto no es narcotráfico, esto es terrorismo, hay que cambiar las leyes y los militares van a tener que venir también a Rosario. Atención, Mariano, lo que pueda pasar en las próximas horas. Está difícil estar aquí en Rosario. Hoy, ¿qué nos pasó? Y ahí tomamos noción y conciencia de lo complejo que es esa situación. ¿Qué es esta situación? En la conferencia de prensa de la ministra estaba Petri Puyaro, el intendente también de Rosario, la vicegobernadora y demás jefes de todas las fuerzas federales de la República Argentina. Se cayó un escobillón. Cuando se cayó ese escobillón salieron todos corriendo, seguridad de la ministra, para ver qué había sucedido. Qué bárbaro. Ahí me di cuenta es realmente era más grave hay una situación de pánico, hay una situación de miedo, pero también hay una decisión y estamos a minutos de que arranquen los operativos cerrojos allí en Rosario, ¿no, Alejandro? Sí, no se puede entrar y salir. Mirá, nosotros estamos muy complicados, pero a metros míos, ahí fíjate que Darío Martínez va a hacer un zoom, está el peaje de la entrada a Rosario. Aquí llegaron las fuerzas. Bueno, cruzando ese peaje no lo cruza una mosca si no hay un control por gendarmería. No importa si sos periodista, si venís en lo que vengas, la entrada y la salida en este momento de Rosario es fuertemente custodiada. Se revisan los camiones arriba, abajo, se revisan con espejos y hay hasta canes que en estos momentos están haciendo un control de todo lo que pasa por esa estación de peaje, Mariano. A ver, esperame un poquitito, Alejandro, porque acá lo tengo a Martín Angulo. Martín, ¿es verdad que el narcotráfico está unido en esta cruzada contra la sociedad? Sí, así lo dijeron. Y me parece que lo que ocurrió en Rosario, sobre todo con el crimen de Bruno, el playero, deja dos cambios de escenarios centrales. El primero, el narcotráfico por primera vez anunció que va a ir contra civiles inocentes. Ya la pelea no es entre bandas, ya la pelea no es por el territorio, ya no es por ver quién vende más o menos droga o cómo se saca la droga de Rosario, es contra civiles. Y ese llamémoslo comunicado, mensaje, lo firman zona sur, zona este, zona sur, zona norte y zona oeste, que son quienes conocen el lugar, aquellos lugares del territorio de Rosario donde más enquistado está el narcotráfico. A ver. Y me parece que esa es la novedad central de lo que ocurrió, a diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos tiempos en Rosario. Alejandro, ¿las fuerzas federales, gendarmería, van a estar puntualmente destacadas en estos lugares que marcaba Martín? Sí, hay puntos estratégicos de un trabajo táctico de personal de inteligencia. Recordemos, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería, Prefectura y Policía Federal Argentina son las fuerzas que están trabajando en mancomunión para ingresar a los diferentes puntos estratégicos que en estos momentos ya se está desarrollando. Ahora, donde estamos nosotros en vivo, se está haciendo ese trabajo táctico. ¿Cómo ha sido este día? Contanos por favor tus sensaciones, ¿no? De vos, de Darío Martínez. Darío es también un hombre de muchísima experiencia, muchísimas coberturas. Digo, ¿cómo lo vivieron hoy ustedes como destacados allí de A24 y de América? Lo vivimos con una sensación rara. Darío, ¿querés salir en cámara? Te lo voy a molestar, vení, lo vamos a molestar a Darío. Aunque sea la voz, vení Darío. Lo vamos a molestar, Darío. Estamos con un problema técnico, pero lo hablamos con Darío hoy y te decía, Marian, tomar conciencia a medida que iba pasando el suceso de los hechos. Estábamos con Darío llegando a Rosario
empezamos a ver diferentes controles policiales, la estación de servicio aquí donde Patricia Burrich recibió a las fuerzas federales, ya tenía un clima raro, había menos playeros de los que estábamos acostumbrados, y a medida que nos adentramos, nos miramos y dijimos, che, parece la pandemia esto. Fíjate que no hay gente en la calle, la gente se tapaba la cara de la cámara. Llegamos al lugar donde mataron a Bruno y en ese lugar también encontramos como algo en pausa. Bueno, eso fue sucediendo a lo largo de toda la ciudad hasta la conferencia de prensa. En la conferencia de prensa un ruido que cuando se escuchó ese ruido todos se quedaron quietos. Patricia Burrich hizo una pausa en la conferencia de prensa y personas de inteligencia y de seguridad que estaban ahí salieron corriendo a ver qué pasaba. Y ahí tomamos noción de lo que había pasado. Se revisó el edificio antes que llegue la ministra. Se revisaron obviamente la división antiexplosivos, había perros y demás. Se revisó todo el edificio y se puso un cerrojo de inteligencia alrededor del edificio. Dijimos, bueno, pará, esto no lo habíamos visto la vez pasada. Acá algo está pasando. Y bueno, la verdad es que algo está pasando, Marian. Como vos decías, es una guerra. Y en una guerra, obviamente hay víctimas inocentes, pero la ministra lo dijo una y otra vez. Esto es un acto de terrorismo. Basta de hablar de simplemente narcotráfico. Vos recién decías y ratificabas esto que decíamos en el editorial, ¿no? Que Rosario amaneció como si fuese un día de pandemia. ¿Lo notaste esto en las calles? ¿Notaste el miedo de la gente, este toque de queda de hecho, si querés, que produce la gente o las familias cuando cae el sol todos los días? Sí, sin colegios, sin transporte público, arrancó la mañana sin estaciones de servicio algunas, sin taxis, sin remis, o sea, arrancó en pausa. Hoy Rosario a la mañana, locales cerrados, algunos que otros abiertos, o sea, un clima totalmente distinto a lo que se venía acostumbrando, un clima de un feriado, un clima de un domingo. Claro. Estaba la verdad que hoy detenido Rosario. Ale, te quiero preguntar, buenas noches, respecto del impacto en lo político, porque me da la sensación que hay un dato, que es un dato del fin de semana después del asesinato del laburante de la estación de servicio, que es el comunicado de la gran mayoría de gobernadores, apoyando efectivamente a Maximiliano Puyaro y dando a entender como que algo nuevo podía llegar a pasar en términos de la respuesta política. Además, por supuesto, lo que pasa con el Ministerio de Seguridad y la presencia del Ministro de Defensa. Quiero preguntarte si hay sensación que desde lo político puede haber novedad respecto a lo que se va a hacer a partir de ahora, porque conversando con personas conocidas de Rosario, también dicen, bueno, este tipo de puestas en escena, incluso con la llegada de gendarmes, con conferencias de prensa, con llegada de ministros y ministras nacionales, a veces puede quedar solo en eso. Esa es la pregunta, si tenés algún tipo de sensación, de termómetro de lo político. Sí, lo dijeron, que no pase lo mismo que la vez pasada, te repite la gente. La vez pasada cantamos 4 veces el himno nacional, hicieron un despliegue táctico en un campo hermoso, con luces de colores, con todo, y cuando nosotros nos fuimos se fueron todos detrás nuestro, y lo único que hizo Gendarmería, ¿sabes?, fue hacer controles de tránsito. Bueno, ahora todos en común acuerdo, y también Maximiliano Puyaro, dijeron que eso esta vez no va a ser, que obviamente es otro gobierno, que acá en la frase que fue, acá se ataca el hormiguero y no la hormiga. Vamos a ir por las cuentas, por el dinero, por los estupefacientes, y vamos a atacar el hormiguero. Acá no vamos a agarrar a las hormigas no nos interesan. Sí, a ver, igual Ale, te quiero preguntar algo y aporto. Es difícil que esto se solucione en poco tiempo. Lo de Rosario viene ocurriendo hace mínimo una década. Entonces no se pueden obtener resultados en el corto plazo cuando hubo muchísima desidia en el tema durante mucho tiempo. Ale, hoy Burrich, en la llegada de los efectivos de las fuerzas federales, una de las críticas que hubo es que si bien 450 efectivos es mucho contra nada, pero también se planteaba de que la cantidad no era suficiente. ¿Puede haber en los próximos días más cantidad de efectivos de fuerzas federales? Sí, va a haber más cantidad de efectivos de fuerzas federales, y lo que quiere la ministra es que puedan venir los militares.
a Rosario. Lo quiso dejar en claro hoy, por eso habla de terrorismo, y se sumó toda la Gendarmería de Rosario a esto, en conjunto con la Policía de Rosario. Armaron una sociedad en conjunto y había algunos autos ploteados con algún nombre que se le pone al operativo, para que esos 450 que se suman tengan un total de aproximadamente 1.500 efectivos que van a estar trabajando y haciendo un despliegue táctico. No solamente eso también, sino todo lo que respecta a lo cibernético. Atención con esto también, porque se trajo equipo especializado para analizar, les decía hoy, las llamadas, transferencias, buscar señales de celulares que puedan haber escondidos en campo. Se va a hacer un rastreo de todo eso también, porque no solamente se va a atacar sobre las personas, sino también sobre lo que respecta al ataque cibernético, obviamente sabiendo todo lo que puede llegar a pasar en una modernización, y también lo que respecta a la transferencia de datos. Alejandro, excelente trabajo para vos, para Darío Martínez. Con Darío Martínez hemos hecho grandes coberturas también, desde el caso Cabezas hasta acá, así que es un hombre de muchísima experiencia. Cuídense y nos volvemos a comunicar en cualquier momento, ¿no? Realmente esperemos que no haya más sangre, ¿no?, en Rosario. Bien, Marian. Estén atentos, Marian, porque en cualquier momento puedo llegarlos a llamar si nosotros encontramos un operativo. Vamos a tratar de pasar la mayor cantidad de horas recorriendo Rosario, donde demos con un operativo. Estén atentos que seguramente te vamos a pedir aire para estar ahí. Perfecto, excelente. Alejandro Pueblas, el cronista, el periodista destacado, junto a Darío Martínez, encabezando el equipo de A24 y de América allí en Rosario. Una Rosario que, como decíamos en el arranque, se desangra, ¿no? O por lo menos esta parte, ¿no? Esta parte. Comentábamos que había otra Rosario. Ahora Martín Angulo nos va a contar cómo se fue deteriorando el tema institucional. ¿Por qué tanta impunidad en 10 años, Martín? A ver, vos podés, cuando hablas de Rosario, Mariano, podés contar un montón de crímenes. Podés contar un montón de asesinatos vinculados al narcotráfico. Podés contar la guerra entre las bandas, principalmente de los monos contra la de Lindor Alvarado. Ahora, yo me quiero detener en por lo menos 3 hechos de suma gravedad institucional que deberían haber sido un punto de partida para que toda la política, la nacional y la provincial, digan: se cruzó una línea, esa línea no se puede seguir cruzando, hoy tiene que ser un punto de partida para solucionar esto, y que sin embargo no ocurrió y se sigue agravando. Yo te quiero contar por lo menos 3 hechos que yo no sé si han ocurrido en algún otro lugar. En la Argentina seguro que no ocurrió nunca. Y te quiero contar las fechas también. Octubre del 2013, hace más de 10 años. Más de 10 años, escuchen lo que está diciendo Martín, ¿eh? 14 balazos a la casa de quien era el gobernador de la provincia de Santa Fe en ese momento, Antonio Bonfatti. Hecho inédito en democracia. Jamás había una balacera a la casa de un gobernador. Jamás había ocurrido, desde el regreso de la democracia, que el crimen organizado ataque de esa manera a una figura como un gobernador. No ¿Qué te estamos parece? hablando de un cargo menor, que por supuesto tampoco está justificado, pero si el crimen organizado se anima a disparar 14 veces contra la casa del gobernador, estamos hablando de un hecho gravísimo sobre el cual se investigó, se detuvo a los acusados, pero la violencia siguió. Quiero ir unos años más adelante. De junio a septiembre del 2018, 5 años después, entre esos meses hubo 9 balaceras a casas de jueces, policías y al Centro de Justicia Penal de Rosario, un edificio que está en el centro de Rosario que concentra toda la justicia penal de la ciudad. Escucharon lo que dijo: 9 balaceras a casa de jueces, de policías, y como si acá te balean, no sé, el Palacio de Tribunales o la Cámara Criminal en lo correccional. Sí, o el edificio ahí en la Comodoro calle Pi. Viamonte, por ejemplo. Exacto. El edificio central de la Justicia Penal de Rosario fue baleado por el narcotráfico 5 años después de que le balearon la casa al gobernador Bonfatti. Y en esta es apenas una pequeña recorrida. Quiere decir que del 2013 al 2018
digo, se fue agravando la historia. Pero por se supuesto, fue agravando. a ver, y acá no contamos los crímenes que ocurrieron por ajustes de cuenta, los crímenes a inocentes, las balaceras a comisarías, lugares de detención en Rosario, a hospitales, a centros de salud. Estamos hablando de aquellos lugares, si querés, institucionales, que uno debería decir, este límite nunca se puede pasar. Bueno, a ver, hace poco vimos cómo acribillaban a un muchacho en un hospital. Bueno, ese es otro ejemplo. Bueno, y después el caso del niño que mataron el año pasado, en tiempos de Alberto Fernández. También, en Rosario. Que ese show que se montó cuando dijeron, el límite fue un niño. Exactamente, que volvió Gendarmería y todo lo demás. Me voy a septiembre del año pasado, septiembre de 2023. Gran parte de los jefes narcos de Rosario están presos en cárceles federales. Sí, principalmente en la cárcel de Seiza y en la cárcel de Marcos Paz, que son dos de las cárceles de máxima seguridad que tiene la Argentina. En septiembre del año pasado balearon la casa del director de Seiza. Al mismo tiempo que baleaban la casa, lo amenazaban por teléfono. Al mismo tiempo que lo amenazaban por teléfono a los padres. Y al mismo tiempo que se daba todo esto, también amenazaban a otros agentes penitenciarios de alto rango de la cárcel de Seiza que estaban a cargo de los pabellones donde están detenidos estos jefes narcos. Y como otra pincelada de la impunidad con la que se manejan, uno de los jefes narcos más conocidos de Rosario, si no tal vez el más conocido, es Ariel Guille Cantero, jefe de la organización que se llama Los Monos. Guille Cantero está detenido, tiene varias condenas, y hace unos años, cuando fue juzgado por la balacera al centro de polo judicial de Rosario, en los juicios, al comienzo de los juicios hay algo que vos lo conocés, es muy habitual, el presidente del tribunal le pide los datos personales al acusado, sí. El nombre, dirección, etcétera, etcétera. En un momento se le pregunta profesión. ¿A qué se dedica? ¿Sabes qué contestó Guille Cantero? ¿Qué contestó? Frente al tribunal, en un juicio oral y público, contratos sicarios para matar jueces. Eso es impunidad, ¿no? Vos imaginate. Digo, porque te autoincriminás ya de entrada. Más allá de que después pueda ser juzgado. Digo, si te animás. No, sí, ni hablar. Ahora, si te animaste a bailarle la casa al gobernador, si te animaste a bailar una cárcel, si te animaste a bailar la casa de fiscales y jueces, decir eso que es casi nada, ¿no? La muerte, a ver, ¿dónde parte esto? Del asesinato del fantasma Paz. Ese fue el arranque de esta guerra, ¿no? Entre gavillas que ahora se han unido y ahora quieren sembrar el terror en la gente. Si querés, empieza con algo clásico del narcotráfico, que es la disputa de bandas por el territorio. Claro, el territorio. Hasta ahí lo que ocurrió en Rosario no era muy distinto de lo que ocurría en otros lugares del país. Claro. En Rosario hubo una escalada de violencia muy grande que nunca se paró. Muchos te dicen, ya desde hace algunos años, que el narcotráfico no es el principal problema de Rosario, que el principal problema es la violencia que dejó el narcotráfico. Claro. El narcotráfico existe en todas las provincias de... Y las armas. Claro, pero digo, acá San Martín, 3 de febrero, no sé, Puerta 8. En toda gran ciudad hay narcotráfico. Lo que tiene Rosario es la violencia que se enquistó y que sigue operando. Pero sumo otra cosa, es el modo en que fue tomando institucionalmente cada uno de los espacios, porque no tenés una causa grande de las que fuiste mencionando donde no haya involucrado a algún sector del Poder Judicial, algún sector de la propia policía, y tenés un esquema económico que te presenta Rosario, que tiene que ver con la terminal de los puertos. Todo el mundo en Rosario habla de esos edificios en esa zona específica de Rosario, que son una suerte de monumento al lavado y que necesita un grado de cohesión política para enfrentar muy importante. Por eso yo te decía, Mariano, atención con el dato del fin de semana de gobernadores de distintas provincias que apoyaron a Maximiliano Puyaro. Antes te doy un dato. Me confirman de Ministerio de Defensa que Luis Petri está esperando que en 24 horas lleguen a Santa Fe equipo militar
hasta donde le permite la ley que efectivamente pueden intervenir las Fuerzas Armadas en una situación así. Lo hablamos la otra vez, ¿te acordás? Ley de Seguridad Interior, artículo 27, apoyo, infraestructura, móviles, comunicaciones, etcétera, y hasta ahí nada más. Incluso en términos de operación, la gran mayoría de eso lo va a operar la Gendarmería, salvo en casos muy, pero muy específicos. Esto en las próximas 24 horas. Ahora vamos a ver desde lo legal, ¿eh? Ahora se está preparando Gonzalo Prado también porque nos va a contar desde lo legal hasta dónde pueden llegar los militares. Claro. ¿No? Patricia Bullrich hoy en conferencia de prensa manifestó intención de que haya modificación en términos de lo que se puede y de lo que no se puede. Pero otro elemento que me parece importante, y hoy hablaba con un diputado nacional de la provincia de Santa Fe que conoce mucho el tema, y me decía lo siguiente: todo esto que se está gestando para que no sea igual a otras oportunidades. Por ejemplo, lo que pasó con ese pibe que generó durante el gobierno de Alberto Fernández también respuesta de fuerzas federales. Pero ¿qué tiene que pasar para que eso no quede en la nada y dentro de un tiempo nos hayamos olvidado, haya salido de la agenda, etcétera, etcétera? Bueno, ¿qué va a ser la coordinación de cada una de las fuerzas que van a estar allí presentes? Si hay efectivamente apoyo de las Fuerzas Armadas y de qué tipo. ¿Para qué? ¿Quién va a ser la inteligencia? ¿Se va a generar un periodo ventana en el cual incluso se permita depurar fuerzas locales que son parte también del esquema, de la trama tan compleja que tiene el crimen que es el narcotráfico? Y el otro elemento, hoy lo mencionó Patricia Bullrich, a mí me sorprendió, mencionó el tema del lavado. Patricia Bullrich dijo, lavado de dinero que también tiene que ser investigado. ¿Hay cohesión política, hay consenso político y voluntad política para ir ahí? Porque si no, el resto de las cosas se siguen reproduciendo, incluso los soldados de las bandas narcos. No hay crimen organizado si no hay una parte de complicidad estatal. No hay crimen organizado que dure en el tiempo sin complicidad estatal. Eso es lo que diferencia a Santa Fe. Eso es lo que diferencia a Santa Fe, que vos tenés policías corruptos, tenés algún que otro fiscal detenido, tenés jueces. Yo creo hay un juez o un fiscal, que ahora no recuerdo el nombre, que lo encontraron en un partido, en una jornada de box en Las Vegas, con uno de los líderes narcos. No recuerdo el nombre, pero bueno, a ver, el mejor ejemplo, un escándalo fue. Si querés, el mejor ejemplo, el jefe de la división antidrogas de Santa Fe fue condenado y creo que sigue preso porque era parte de una de las bandas narcos. El jefe de drogas, si el jefe de drogas está con el narcotráfico, y ahí es donde decís, es muy difícil que esto que estamos viendo que está pasando no pase. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ustedes tienen aquí una radiografía de lo que es Santa Fe, de lo que es Rosario, ¿no? De cómo Rosario nuevamente enfrenta esta nueva etapa, otra vez con las fuerzas federales allí. Hoy ha sido un día intenso, un día de muchísimo movimiento, donde Patricia Bullrich se mostró con la Gendarmería, donde llegaron los primeros elementos tácticos para comenzar con estos operativos cerrojos. Allí lo contaba recién Alejandro Pueblas, que es nuestro periodista destacado trabajando allí en la ciudad de Rosario. Y también les contamos del miedo, de ese miedo que hoy alumbró en este primer día hábil de la semana con muchísima gente que cambió su rutina. Hoy lunes, Rosario prácticamente se mostraba como un día de la pandemia, como un día de marzo, abril, mayo del 2020. Las calles vacías, los chicos que no concurrieron al colegio y muchas familias que eligen, ya cuando cayó la tarde, guardarse, resguardarse, ¿no? El pánico se ha apoderado de la gente. Quizás los narcos en esto ganaron la primera batalla. ¿Por qué hablamos de las fuerzas federales? Porque queremos saber, porque ha sido promesa de campaña, el ingreso del ejército en esta lucha. ¿Se puede, Gonzalo, incluir al ejército en esta lucha? Buenas noches. Buenas noches, Mariano. Sí, pero se necesita un compromiso político que hoy no hay. ¿Cómo es eso? A ver, explícanos. Es muy simple. Hoy por hoy, las fuentes castrenses lo que me dicen es que no tienen intención de participar seriamente en la cuestión de narcotráfico en Rosario porque tienen miedo de que tomen después represalias contra ellos. Es simple. ¿Qué les asegura? Que después, imagínate esto, un soldado del ejército en un enfrentamiento toma acción. Sí. ¿Qué lo protege de que cambie el gobierno y le hacen una causa judicial?
Claro. ¿Me Es decir, explico lo que voy? a ver, la utilización del arma de fuego, la intervención del militar, en este caso, del efectivo del ejército, vos decís que no está contemplada por la ley. ¿No? Que hay que reformar o hay que darle un paraguas legal Hay un gris. a esa actuación. Hay un gris que se aplicó entre 2013 y 2015, que lo hizo Sergio Berni, para lo que es el control de la frontera. En ese entonces había un consenso para hacerlo. Nadie lo iba a objetar. Ahora no sabés si eso puede pasar. Entonces, el efectivo de la fuerza aérea, del ejército o de la armada, para darte un ejemplo, no quiere intervenir. Claro. Esto sería interesante que los legisladores trabajen y que también el gobierno clarifique esto, porque se está contando de que desembarcan las Fuerzas Armadas y sin embargo hay todo allí una cuestión, una limitación legal que no lo permite. Está con nosotros el profesor Rosales. Yo hice una semblanza en el arranque de lo lindo, de lo cultural que es Rosario, de lo que significa Rosario para la gente, pero también hay un costado que no hemos revelado y vos como profesor lo podés decir, y es que Rosario significa algo para el narcotráfico. No es casual que sea Rosario la ciudad elegida en la Argentina para concentrar todo el trabajo del narcotráfico. Mirá, no hay congreso internacional de narcotráfico, ya sea organizado por los servicios de inteligencia norteamericanos, israelíes, europeos, que no consignan que el principal tema por el cual el narcotráfico elige una ciudad, algún lugar, para operar más intensamente que otros, tiene que ver con algunas de las características del negocio del narcotráfico. El narcotráfico hace un gran negocio cuando la diferencia de precio entre la droga en el lugar de origen, es decir, un gramo, $1 en Bolivia o en Perú, $100 en Barcelona. Esos $99 autoriza a los que manejan ese negocio a abrir cuanta ruta quieran. Ahora, ¿por qué Rosario? Y está estudiadísimo y no se lo escucha demasiado aquí en la Argentina. En la Argentina se va contra las consecuencias de esto y no contra la causa. Rosario tiene la maldición y la bendición de tener uno de los puertos más eficientes de la Argentina, con un volumen impresionante de comercio de materias primas con Europa. Así que por muchos especialistas, muchos profesores, muchos centros de estudios especializados en narcotráfico, he señalado Rosario como la principal puerta de salida de la droga, de la cocaína del sur de América hacia Europa, debido a esta diferencia de precio. Hay que atacar ese negocio. Ahora, ¿dónde va la droga? ¿La droga va escondida? No, la droga va casi a granel, en los contenedores que exportan materias primas argentinas a Europa. Ahí va la droga. Todo lo demás pero acá también tenemos puerto. No, pero es un puerto mucho más eficiente. Eso es lo que yo no entiendo de esta historia. En Rosario hay una tradición vinculada al contrabando. No por nada le dicen la Chicago de Argentina. No, pero además no es una novedad. Además es muy eficiente, es mucho más eficiente. Los narcotraficantes son hábiles negociantes, son grandes exportadores. Si se pudiera, sería interesantísimo utilizarlos para la exportación de materias lícitas, porque saben de eficiencia. Entonces, ¿qué hace un narcotraficante? El verdadero dueño del negocio analiza dónde se produce la droga, ponele Bolivia, cómo la llevo a Rosario, y ahí se arma una ruta. ¿Sabés cuál es la ruta que se dice? Sí. La ruta es avioneta desde, ¿viste la cantidad de avionetas que perforan la frontera sin que... Perú, Bolivia. Sí que ni nos enteramos. Avioneta, hay una enorme playa, pista de aterrizaje en el norte de Córdoba, todo Santiago del Estero, aterrizan ahí o la tiran en bolsa. Ruta 9, la ciudad de Córdoba es una ciudad de logística, una gran ciudad de logística. Ahí la meten donde tengan que meterla, la llevan por la ruta 9 en contenedores. Sí, divino. o la 34 de Eso Salta. es lo que te iba a decir, que hay una cuestión. 34. Pará, y entonces llegan a Rosario, la suben al barco, el despachante de aduana dice no sé cuántas toneladas de no sé qué, listo, ese es el 90% de la droga. Lo que se decomisa es un 10%.
Entonces, el verdadero asunto es, no hay ni una maldición, ni que son más violentos, ni que está en el agua, que los rosarinos toman y los vuelve violentos. Es una cuestión de negocio de narcotráfico. A mí me dicen que el puerto hoy es seguro, el puerto de Rosario, y que la mercadería que sale del puerto de Rosario va toda a China. Sí, pues bueno, ni que hablar a China. Bueno. Si querés exportar droga a China. Bueno, eso es lo que me dicen, Pero, ¿no? Y esto lo linkeo con lo que veníamos hablando el año pasado, a instancias del trabajo que hizo Mitchell en la aduana, de los escáneres. Digo, como nunca se trabajó con el tema de los escáneres Mira, el año pasado. toda la droga que entra a Europa entra en contenedores lícitos revisados por las aduanas de los países emisores. Algo falla, no sé si la esconden de una forma, entra, es decir, pero da la sensación, y los puertos de entrada... Perdón que interrumpa, pero da la sensación de que estas gavillas rosarinas que comenzaron a pelearse por el territorio, yo no sé si tienen el piné de ser los cárteles de la droga de exportación de la República Argentina. No lo son. Estas gavillas son unos lúmpenes que se juntaron, son familias que se enriquecen. A mí me parece que no lo son. Fue el narcomenudeo lo que arruinó Rosario. ¿Y por qué no? No sé si el narcotráfico en sí, porque el narcotráfico tenía acá a media hora ¿Y por qué no Mendoza? Claro. ¿Por qué no Córdoba? ¿Por qué no? Pero en todas las zonas portuarias. También tenés puerto en Bahía Blanca. Perdón, ¿por qué no en Bahía Blanca? ¿Por qué no sucede eso? ¿Por qué no sucede eso en la ciudad de Buenos Aires? Porque ese cóctel que está describiendo el profe Rosales con mucha precisión, súmale la tradición de contrabando que tiene ese puerto, el puerto de Rosario. O sea, le preguntás a cualquier santafesino, cualquiera, que fuera del Gran Rosario, le preguntás cómo la conocen a Rosario. Te dicen, es la Chicago de la Argentina. Lo que nunca se vio es este nivel de violencia, porque nunca sucedió que una actividad ilícita esté en cada nivel del Estado. Lo contaba Martín Angulo con mucha precisión. Tenés fiscales vinculados al narcotráfico, jueces vinculados al narcotráfico, cúpulas policiales vinculadas al narcotráfico, jefes de drogas vinculados al narcotráfico, políticos vinculados al narcotráfico. A ver, hace 2 años al principal investigador durante el gobierno de Perotti, que era Marcelo Saín, lo echaron por 5 tweets. Cuando había descubierto toda esta red de vinculación entre la política, el narcotráfico, el juego ilegal. Está bien, pero también bueno, Marcelo Saín no fue políticamente correcto en su momento. Mariano querido, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo estoy viendo la acción, Yo lo que te no quiero como decir, declara. una cosa es la morfología de la ciudad portuaria que está describiendo muy bien Luis Rosales, que puede ser la morfología de otra ciudad portuaria de nuestro país. Y otra cosa es por qué se ha enquistado el narcotráfico en nuestras instituciones. Bueno, y ahí es impunidad judicial. ¿Por qué? Mira, los jefes, vaya a saber dónde está el negocio, dónde está el dueño del negocio, vaya a saber. Nunca se toca al dueño del negocio, que está muy arriba. Analizan, como en cualquier negocio lícito, este es ilícito, analizan la mayor eficiencia. Entonces, esto que te describo de la ruta, Bolivia-Rosario, ¿por qué eligen Rosario? Porque es el puerto más eficiente de Argentina, más eficiente. Esa es la bendición de Rosario y la maldición de Rosario, y con amplio comercio internacional a China, si querés, y a Europa. Muchísimos barcos de Rosario van a Europa. Y en el camino van viendo. Claro. Entonces, vos podés ser un intendente de algún pueblo que quede en la ruta. Sí. Y ahí les interesa. Son muy eficientes. Claro. No van a corromper al intendente de 20 kilómetros. No lo necesitan. La policía que tiene a su cargo la ruta, para garantizarse que no revisen la mercadería ilícita. Ni qué hablarlo del puerto. Claro. Ni qué hablarlo del puerto. Pero ahí hay puertos privados y hay puertos públicos. Puertos privados dicen que están bien manejados y que todo va a Asia. A escáner. A China. Escáner. ¿Qué pasa con el puerto público? Desconozco, pero por algún lado... Ahí está la historia. Hay puertos ilegales que se han descubierto. Por ahí va la historia. Y hay una cuestión más. Y ojo con la extensión a todo el complejo oleaginoso. A ver, y volvamos a un tema que no es menor, y es el tema de cómo manejaban en home office, al decir de las autoridades de Santa Fe la semana pasada, cómo manejaban el home office desde las cárceles. Es decir, todos estos tipos, ¿no? Cantero y compañía, allí que lo decía recién Martín Angulo, se adaptaron a la pandemia, pero reconfiguraron la manera de dar órdenes desde la cárcel. Están más seguros ahí. Claro, a ver si me podés rescatar la foto de Alo Bukele de la semana pasada, que dicen que esa foto disparó la ira
y unió a los narcos. Y ¿no? la consecuencia de esta muerte. Claro. Y hay otra cuestión más que también hay que explayarse. Argentina tiene muchas deficiencias para investigar el lavado de activos. Además, ese es uno de los principales problemas. Vos hablas con cualquier investigador de la UIF, de la justicia en lo penal económico o de algunos juzgados federales y no tienen casi herramientas para eso. Y eso es un tema no menor. Más aún cuando Argentina tuvo en su momento el presidente del grupo Egmont, que es lo que nuclea a todas las UIF del mundo, y al presidente del Gafi. Y si me permitís, Mariano, esto es una película que ya se vio en infinitas ciudades del mundo. El narcotráfico es como esa serpiente mitológica griega, la hidra, que vos le cortabas una cabeza y le crecen dos. Bueno, yo hablaba muchas veces con gente de Medellín, Colombia, y los paisas, una ciudad divina, tranquilísima. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos tocó a nosotros? ¿Por qué? Bueno, los rosarinos con su acento, que me cuesta más imitarlo, el rosarino, dicen ahora lo mismo. Y ojo que hay unos puertos muy eficientes al sur de Rosario. Ya entrando en la provincia de Buenos Aires. Claro. Hasta Zárate. Hay varios puertos. Esta foto me parece que realmente fue un quiebre o una bisagra en esta lucha, en esta guerra, donde esta gran requisa que se hizo en el penal de Piñero, que es la unidad penal número 11, dependiente, creo que depende de Santa Fe, ¿no? Sí, claro, la unidad de Piñero. Penitenciario policial. Se les encontró celulares. Es más chiquita la cárcel que la de Bukele. Claro, la de Bukele. Pero la fotografía tuvo ese impacto. Y tienen menos tatuajes. Ahí los tenés. Así como Bukele trató a las maras y trata de convertir a las maras, que son estas pandillas que siembran el terror en El Salvador, aquí se los ubicó, se los formó de esta manera. Estos hombres tenían celulares, tenían aire acondicionado, tenían televisores, tenían todo para manejar una suerte de home office o seguir manejando al AMPA desde la cárcel. Algo muy parecido al Comando Vermelho. Claro. El que siembra el terror en Brasil. Pero además es multinacional el Comando Vermelho. Claro. Opera en Paraguay, en alguna parte de Argentina. Exacto. Creo que comenzaron en la cárcel de San Pablo de Vermelho. Exacto. Y siembran el terror, porque lo han hecho en Río de Janeiro quemando autos, aterrorizando a los turistas y demás. Bueno, esta gente comenzó a ser cortada. En el sentido de la palabra, ¿no? Literal de la palabra, cortado el negocio, no cortado físicamente. No como Jack de Tepavor. Pero acá tenés una represalia, porque esto motivó lo que decía recién Martín Angulo, que nos adelantaba aquí en A24, provocó la unidad de los grupos narcos. Claro. Porque se están viendo, porque hay una realidad. Entre 2015 y 2019, la última vez que actuaron en conjunto Maximiliano Puyaro como ministro de Seguridad de la provincia y Patricia Bullrich en ese mismo rol a nivel nacional, bajaron los homicidios, aumentaron las detenciones, aumentaron los decomisos. Hay que ver obviamente los motivos de esos, pero están viendo las bandas narco de Rosario que se puede ya repetir ese escenario y no les gusta nada. Ahora, yo me pregunto lo siguiente, y se los pregunto a ustedes que nos están viendo en todo el país en este momento. Si el gobierno de Milei, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, alguien que viene hablando de mano dura hace años, admiradores de Bukele, que ha cimentado la campaña política y ha cimentado su carrera política en el combate contra la inseguridad, que han ponderado a Nayib Bukele en El Salvador. Si Patricia Bullrich, Petri, comandados por el presidente Milei, no combaten, o por lo menos no atenúan, o no le dan buena sensación a la gente, realmente esto no lo combate nadie. Pero yo te digo... esto no... Me parece que no lo combate nadie. Metiéndome como imagínense ustedes, político, esto es relativamente fácil de hacer, es mucho más fácil el parecer ser Bukele que reducir la inflación. Y Patricia lo tiene como única tarea: prepárate, porque va a venir la cárcel Kirchner, alguna cosa, eso que anunció. Sí. Algún anuncio en este sentido va a venir seguramente. Yo te digo una cosa, me parece que acá tiene un verdadero desafío Patricia Bullrich, Petri y toda la gente que comanda seguridad. Y no en el protocolo, no preocuparse tanto por los movimientos sociales. Es decir, acá vos tenés un problema. No tanto que pisen la vereda. Claro, vos acá tenés un problema. Esta gente es peligrosa en serio.
A ver, esta es la demostración de poder que tiene que dar el Ministerio de Seguridad. Esta gente te pisa la calle y te mata a un muchacho de 25 años como mataron la otra noche. Dicen los que y te saben... dejan sin hijo a dos padres, y te dejan sin padre a un nene, y te dejan sin novio a una pareja, y te deja a una sociedad desahuciada. Estos tipos son los que tienen que aplicar el protocolo, Dicen me parece a mí. Saben que las maras centroamericanas, principalmente las salvadoreñas, la salvatrucha y todo esto, eran más fáciles de identificar porque tenían en sus cuerpos anotado todo. Era como un jeroglífico lo que tenían con sus tatuajes, entonces se los detenía por portación de tatuaje. Claro. Acá requiere un poquito más de investigación porque el rosarino narcotraficante es bastante parecido físicamente al rosarino normal. Ahora, quiero decir una cosa, si me permitís, Gonza, que te dije que no te iba a interrumpir, pero te estoy interrumpiendo. Por favor. Quiero decir algo que va a ser polémico. La humanidad va perdiendo 10-0 la guerra contra las drogas declarada por Ronald Wilson Reagan en el año 80. Con lo su que mujer pasa al lado. Perdón, pero esto va más allá de la droga. No, yo lo entiendo, Luis, yo lo entiendo. Luis, una cosa es el negocio del narcotráfico y otra cosa es el terror en las calles. Lo entiendo, pero es consecuencia. Bueno, está bien, pero son dos cosas completamente... Porque a mí me parece que lo que preocupa ahora es el narcoestado, el narcoterror, no la venta en sí de la droga que te venden acá a media cuadra. Pero va a bajar la fiebre, Mariano, va a bajar la fiebre. Andá a la causa. Hay ya creo que 5 expresidentes mexicanos, hay presidentes, todos expresidentes. Hay un conjunto de expresidentes que han conformado un foro. No son los drogones los que están diciendo esto, son las personas que tuvieron a su cargo países afectados por el narcotráfico dijeron no vamos a poder. Entonces, así como se hizo con la ley seca en los Estados Unidos, y no estoy fomentando el uso de droga de ningún tipo, hay que transformarla en un negocio ilícito, con los controles que haga falta, las moderaciones que hagan falta, los controles de calidad que hagan falta. Pero así vamos a seguir teniendo miles de rosarios en el mundo. Bueno, allí estamos, 10 de la noche, 2 minutos, ya llevamos 1 hora de programa en este equipo de noticias intenso, fuerte, que ustedes están acompañando, viéndonos en todo el país. Ya vamos a volver en instantes a Alejandro Pueblas, que es el periodista que está trabajando allí junto a Darío Martínez como corresponsales de A24. ¿Sabés qué va a ser clave en toda esta cuestión? Sí. La potencia que tenga en el Congreso esta idea de una ley símil ley Rico de Estados Unidos que quiere llevar adelante el gobierno de Milei. La ley Rico es lo que permitió, para que te hagas una idea, meter presas a todas las cabezas de la mafia siciliana en Nueva York. ¿Te acuerdas de Rudolph Giuliani? Sí, claro. Tolerancia. Bueno, antes de la carrera política tuvo un paso como fiscal, creo que del Distrito Sur en Nueva York. En Manhattan. Con la ley Rico, que lo que permitía básicamente era enjuiciar a la mafia, enjuiciar a las grandes organizaciones criminales, lo sacó de las calles. Acá en Argentina eso todavía no se tiene y sería una herramienta más que importante. Por esto que te digo, no hay una capacidad real de investigar el lavado de dinero en Argentina. Porque al narco lo podés frenar la violencia, podés frenar la matanza, podés frenar las asociaciones que hacen, pero si no les duele cuando le tocas la plata. Totalmente. Cuando le metes la mano en el bolsillo, se corta la joda. Contame después, en un ratito, de qué se trata esta ley que aplicó Nueva York y que puede ser una ley espejo acá. En instantes, atención porque tenemos información de último momento aquí en A24. Vamos, sí, urgente. Me voy a Clara Salguero, información para ustedes, queridos adultos mayores que nos están viendo en todo el país. El miércoles es un día clave para saber cuál va a ser el futuro de las jubilaciones. Hola Clara, buenas noches, ¿cómo te va? A ver, no te escucho. A ver, un momentito, a ver. Te mute, Clara. Ahí estamos. Bueno, va a haber una sesión especial el miércoles. Ahora sí, Clarita, ¿cómo te va? Bueno, a ver, sesión especial el miércoles, ¿no? Pedida por el diputado Pichetto. Exactamente, por Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Pichetto, como vos lo dijiste. Le había pedido al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, justamente esta sesión extraordinaria que finalmente se concreta el miércoles. Se había pedido para el día de mañana. Bueno, finalmente no se va a concretar el miércoles a las 12 del mediodía
y la idea es modificar la movilidad jubilatoria. ¿Qué dice este proyecto que es en realidad de la coalición cívica, que presenta uno similar, Hacemos Coalición Federal? Es que a partir del 1 de abril las actualizaciones, Mariano, de las jubilaciones y pensiones sean en forma mensual por la inflación, por el costo de vida que oficialice el INDEC, el IPC. Ajá. A ver, ¿quiere decir que todos los meses va a haber una cláusula gatillo para las jubilaciones? Es decir, si la inflación es el 10%, ¿te van a aumentar el 10% a todas las jubilaciones? ¿Esto va a ser así? ¿Eso dice el proyecto? Y en realidad, claro, en realidad lo que se pretende... Mira, hay varios proyectos, uno de la coalición cívica, otro del PRO, otro de Hacemos Coalición Federal, y todos tienen un denominador común, el tema de que las actualizaciones de jubilaciones y pensiones sean por inflación mensual, que oficialice justamente lo que yo te decía, el INDEC. La particularidad que es lo que se va a pedir, lo que pide este proyecto, es que a partir de abril se actualicen mensualmente, pero por única vez a la actualización del mes de abril se le dé un plus a todos los jubilados y pensionados del 20,6% para compensar el bache, para compensar lo del mes de enero, para que esta fórmula no arranque con desfasaje, con problemas de empalme. Claro, el empalme. Pablo Caruso. Sí, Clara, quería hacer una pregunta específicamente sobre eso, porque lo que trascendió después de la reunión con gobernadores de Nicolás Posse y el ministro del Interior es que efectivamente había una fórmula de movilidad jubilatoria vinculada, enganchada con el IPC, pero con una recomposición del 10% respecto a esto que vos decís por única vez. Claro, eso quedaba muy retrasado y licuaba por completo las jubilaciones en este periodo de 3 meses donde se perdió mucho. Habría que hacer esa cuenta, a ver qué corresponde, ¿no? Mira, en realidad, Pablo, esto del 10% que vos mencionás era lo que estaba en discusión en los días del mes de febrero, que estaba en el Parlamento todo el tema del debate por la ley ómnibus, donde estaba la movilidad jubilatoria. Ahí existió en ese momento la posibilidad de esta recomposición mensual por inflación y que se agregara un 10% adicional por única vez. El primero se fue la movilidad jubilatoria, la posibilidad del proyecto de modificar, se fue junto con el paquete fiscal y después se terminó cayendo la ley ómnibus. Ahora lo actual, lo de estas últimas horas, es que esta cifra única, este porcentaje único a aplicar en el mes de abril sea del 20,6%. Bien, a ver, antes de seguir charlando sobre las jubilaciones, quiero mostrarte un video, porque en teoría la canciller Mondino tiene que ser, a ver, una verdadera persona idónea en diplomacia, ¿no? Sin embargo, fíjate lo que dijo en la mesa de Mirta Legrand con respecto a los créditos ANSES. Escucha, Clara. Y frente a Mirta, que es una leyenda ya de la televisión, ¿no, Clara? Digo, qué momento complicado, ¿no? Un momento complicado porque Mirta tiene 97 años, muy bien llevados, es una exponente maravillosa de todo lo que es hoy la prolongación de la vida, y de hecho Mirta responde de alguna manera a Diana Mondino con que ella pretende, quiere, desea vivir muchos años más. Me parece que acá se mezcló todo, se mezcló una investigación por irregularidades que involucran ANSES con los seguros, sobre los que quedaban los créditos ANSES financiados con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, créditos que en realidad cuando llegaron a la vida de los jubilados no llegaron para que lo usaran para esparcimiento ni turismo, sino para poder comer, para resolver lo que tiene que ver con el día a día, con la canasta básica, e involucra a los jubilados que la están pasando mal. A mí lo que me parece es que más allá del tema, si un funcionario tiene que ser diplomático o no, Mariano, creo que el funcionario está para gestionar. Esa es, me parece que su primera misión o su misión más importante, pero siempre lo tiene que hacer mostrándose cercano a la gente y en este caso mostrándose que de alguna manera
se identifica con los adultos mayores, que creo que eso fue lo que provocó debate, hizo ruido en cuanto a las declaraciones de Diana Mondino. Pero además, Clara, es esta identificación que no ocurre, esta empatía que no termina de concretarse, es algo que efectivamente jubilados y jubiladas, vos lo conocés mejor que nadie, sienten permanentemente. Es decir, que en los planes, en la manera de armar la vida de argentinos y argentinas no están en la cuenta. Cada vez que le preguntan, no sé si notaste esto, cada vez que le preguntan a Javier Milei, incluso en los canales donde lo hacen sentir muy cómodo, le preguntan por el tema jubilaciones, nunca dice, nunca garantiza que efectivamente no van a perder poder adquisitivo. Siempre termina con la idea de, bueno, ¿y otra cosa qué se puede hacer? Otra no hay. Y me parece que eso llega, aunque no se diga taxativamente, como lo dijo la canciller Mondino, esa percepción siempre está respecto de que no hay nadie pensando en quienes aportaron durante toda su vida y en este momento la están pasando tan mal. Mira, Pablo, el tema es que los jubilados arrastran este tipo de situación desde hace años, desde hace muchos gobiernos. Hoy uno quizá le toca hablar o analizar a este gobierno, que es el gobierno de Javier Milei, pero me parece que es un tema de la política. Los jubilados y pensionados sienten desde hace muchísimos años que tenemos en la Argentina una política que es muy lejana, una política que no empatiza, una política que no se identifica, una política que no entiende que ser grande es solo una cuestión de tiempo y que no todos tienen la dicha de llegar a ser grandes. Entonces me parece que cuando no hay identificación es cuando a veces las declaraciones o las palabras empiezan a molestar. Y con esto voy cerrando la idea. A mí me parece que sería muy, muy importante que todos nos identifiquemos con la vejez, estemos en el rol que estemos, porque estamos asistiendo al fenómeno de prolongación de vida en el mundo. Hoy viven 4 generaciones juntas de la misma familia al mismo tiempo y eso hay que hacerle honor y hay que tratarlo con respeto y hay que tratarlo con mucho cuidado. Bien, bien, Clara, clarísimo. Como siempre, gracias por la deferencia de atendernos a esta hora. Te vemos siempre por la mañana aquí en A24. Así que, bueno, y los sábados con lo justo y necesario, por supuesto. Un gusto, chicos. Y esto cortito, Mariano. Sí. Pueden seguir buscando la mejor fórmula. Lo que hay que tratar de evitar es que cada vez que haya un cambio de movilidad jubilatoria, el jubilado, el pensionado siga perdiendo. Porque hay cambios permanentemente, cada 2 años, cada 3 años, en cada gobierno, y la cuestión es que el jubilado o el pensionado pierde hace 6 años de manera permanente. No existe la fórmula de movilidad jubilatoria, ni perfecta ni mágica. Se tienen que acomodar los números, principalmente la inflación, y tiene que crecer el mercado laboral. De la única manera que los jubilados y pensionados van a poder vivir un poquito mejor, porque la están pasando realmente muy mal. Muchas gracias, Clara. Impecable. Clara Salguero con nosotros charlando aquí en Equipo de Noticias. Bueno, atención porque a las 22:14 tenemos información urgente. Alejandro Pueblas, ¿no? Nos acaba de contar Alejandro Pueblas que está reorganizándose allí en Rosario técnicamente, que ahora están siendo amenazados los motoqueros. Están siendo amenazados recolectores de basura. Los recolectores de residuos por motoqueros. Es lo que Alejandro está informando desde Rosario a partir de los operativos que se están realizando con las nuevas fuerzas federales. Motochorros, motoqueros amenazan a camiones de basura, rodeándolos, exhibiéndole armas y después escapándose. No hay por el momento reportes de balaceras, no hay por el momento reportes de heridos ni de homicidios, pero vuelven actos intimidatorios en todo este contexto que estamos contando, de Rosario, de motoqueros a recolectores de residuos. A ver, están tratando de dar con 2 delincuentes a bordo de motocicletas, porque no le vamos a decir motoqueros, porque se escudan en la nobleza de esa actividad, ¿no? De la mensajería y demás, que han amenazado a recolectores de residuos. Exactamente. 2 de ellos están siendo, de alguna manera, buscados por las fuerzas federales y por la fuerza local en este momento. Digo, es la primera reacción que tiene el AMPA, que tiene la delincuencia a partir del desembarco
de las fuerzas federales. Es otro acto de terrorismo, de terror. Sí, Mariano, que hoy en la conferencia de prensa, una pregunta de un colega local, una radio, si no me equivoco, de Rosario, al gobernador Puyaro. Le preguntaba si tenía en cuenta que todas estas acciones que no le daban tregua, digamos, o que efectivamente sostenían la pelea contra el narcotráfico y las bandas criminales, si tenía en cuenta que esto iba a generar reacción. Y que por más, me acuerdo porque el colega le habló de daños colaterales y él mismo decía, no es la mejor frase, pero para que se entienda bien, por supuesto que no lo son, o no lo deberían ser, pero que eso generaría, que cualquier acción de sostener el pulso iba a generar una reacción violenta. Y ahí es donde otros especialistas en el tema dicen, bueno, cuidado a ver cuál es el plan. ¿Cuál es el plan de despliegue? ¿De qué manera se va a trabajar? ¿Con qué inteligencia? ¿Quién va a coordinar todo esto? Lo mencionamos hace un rato, porque va a haber una respuesta. Es que, sin duda, más allá del despliegue de fuerzas, vos acá tenés que actuar con inteligencia criminal. Claro. Tenés que saber quiénes son los que están amenazándose, tenés que conocer el trasfondo de lo que ocurre en el territorio para poder ir deteniendo y desarticulando todas estas bandas. Porque además tenés que todo esto actúa directamente en la ciudad. Como decías al principio, hoy no hubo escuelas, hoy no hubo servicio de colectivos, hoy no hubo servicio de taxis. Centros de salud también. Hoy no hubo servicios en muchos centros de salud. Bueno, hoy informaban que los médicos de cabecera no concurren a las urgencias con su automóvil. Bueno, solo lo hacen con ambulancias. Esto está generando, el efecto que quieren lograr de generar pánico, de paralizar una ciudad, se está logrando. También hay 3 detenidos. Sí. Hay 3 detenidos y hay una recompensa de 10 millones de pesos para tratar de identificar a ese energúmeno que cuando nuestro director lo disponga lo vamos a volver a mostrar, que es este joven muy chico. A mí me parece que es un joven. Sí, se lo ve joven. Es un adolescente, se lo ve joven, que terminó con la vida del playero. Bruno Busanich. De Bruno Busaniches. Sí. Ahí está. Este es el joven, ¿no? Ahí lo tienen. Esto es lo que más cerca pudimos lograr con nuestro sistema de arte electrónico aquí en América y en A24. A ver, Martín, te voy a pedir que desarrollemos nuevamente esos 3 hechos históricos que marcan a fuego a Rosario y a la provincia de Santa Fe. Hechos que quedaron prácticamente en la impunidad, si se quiere, o que no fueron tratados debidamente por la justicia. Hechos que uno imagina que tendrían que haber sido un punto final de lo que ocurre en Rosario. 3 hechos que tomamos porque fueron graves desde lo institucional y que uno imagina que si ocurren esos hechos, la reacción del Estado nacional, del Estado provincial, en todas sus facetas, la política, la de las fuerzas de seguridad y la de la justicia, tendrían que haber sido un punto final para lo que ocurre en Rosario y que lamentablemente no fue así. Nosotros marcamos el 1 de octubre del 2013. Estamos hablando hace 11 años, hace poco menos de 11 años, 10 años para redondear. En octubre del 2013, la vivienda particular de quien era gobernador de la provincia de Santa Fe, en ese momento el socialista Antonio Bonfatti, vivienda que tenía en la ciudad de Rosario, fue baleada de 14 disparos. ¿Fue en Rosario o fue en Santa Fe? Fue en Rosario. En Rosario. En Rosario. 14 disparos contra la casa del gobernador. El crimen organizado se dio el lujo de pararse frente a la casa de quien era el gobernador de la provincia y disparar 14 veces. Vos tenés que tener con qué pararte y hacer eso. Complicidad, impunidad, dinero, la fuerza para poder hacerlo. Y objetivo de intimidar al poder político, ni hablar. Ni hablar, eso. Condicionar. Total, absolutamente. En ese momento estaba de ministro de Seguridad Lamberto. Oscar Lamberto, exacto. Hermano de Oscar. No era Oscar. Ah, perdón. Es el hermano de Oscar Lamberto, que fue presidente de Presupuesto y Hacienda. Senador diputado. Claro, exacto. Y después fue senador. Estamos hablando del hermano. El hermano era alguien que era como maratonista, le encantaba salir a correr por la costanera. Bueno, el narcotráfico le cambió la vida. Era una persona que le gustaba salir antes de ser funcionario. Cuando se encontró con esto, bueno, y fue justo contemporáneo con la balacera de la casa de Bonfatti en ese momento. Octubre del 2013. Exacto. 5 años después,
2018, tomamos los meses que van de junio a septiembre. En ese breve periodo hubo 9 balaceras a casas de jueces, policías y al edificio que está en el centro de Rosario, que es el polo judicial de la ciudad. Claro. Es el edificio donde está la justicia penal de Rosario. De junio a septiembre, 9 balaceras a casas de jueces, de policías y del polo central de la justicia penal de Rosario. Nos quedamos con este periodo de tiempo 5 años después de la balacera a la casa del gobernador. ¿Qué pasó? Nada. El crimen organizado continuó. En el medio hubo homicidios. En el medio hubo otras balaceras a otros lugares. Y sin embargo, el crimen organizado se siguió sintiendo cómodo en lo que hacía. Siguió peleando por el territorio, siguió traficando drogas y el Estado no le pudo poner un coto a esto. Ahora, lo que pasó en Rosario fue inédito, quizás no pasó en otro lugar del país, y es que el narcotráfico comenzó a apoderarse del negocio de la noche. Pero no solamente con la venta de estupefacientes o con colocar el estupefaciente a nivel local, sino que comenzaron a financiar la noche, financiar el comercio gastronómico, a comenzar a cobrar peaje y a meterse en la vida de la gente. Esto es, a ver, para que ustedes entiendan, esto es lo que diferencia a Rosario de otros lugares del país donde también hay búnker de droga, donde hay gavillas que se pelean, donde 2 por 3 hay un muerto porque se pelean entre ellos y surge una guerra narco. Nomás presentar lo que pasa en algunos lugares del conurbano. Pero la diferencia con Rosario es que el narco, en esto de lavar el dinero y de dejar el dinero en Rosario y de alguna manera invertirlo ahí, comenzaron a establecer una narcofinanciación. Digo, ¿cómo romper con eso? ¿Es solamente con mano dura? No, ¿es solamente con operativos cerrojos de la Gendarmería o del Ejército? No, está claro que no solamente territorio o lo que me llaman ahora la política de saturación. Tiene que ver con un trabajo de inteligencia judicial, de inteligencia policial, que pueda llegar a romper efectivamente el financiamiento. Porque si no, la maquinaria sigue. Vas a necesitar cuántas cárceles, como Piñero, los traten como los traten, los dividan de alto perfil o no. En el fútbol están muy metidos, Mariano, también. Se han metido en instituciones. Claro, en el fútbol están. Pero claro. Vos para lavar plata tenés que tener una estructura societaria que no la hacen los gatilleros, no lo hace el chico que fue a matar al playero, lo hacen abogados, escribanos, empresarios, gente que sabe mucho de cómo de cómo hacerlo. Ahora, ¿cómo rompes eso? ¿Cómo lográs que las entidades se autopurifiquen? Porque vos, por ejemplo, hoy me decían, ¿por qué esto no pasa en la provincia de Buenos Aires? Me decían hoy. Y porque tal vez vos no tenés una fuerza bonaerense tan corrupta. Tenés a lo mejor malos policías, pero vos de 100.000 hombres, estoy convencido que el 99,9% de la bonaerense sale todos los días a defender su uniforme, como la policía de la ciudad, no sé, como la policía de Córdoba. El problema que vos tenés en Santa Fe es que los tenés tan enquistados que es muy difícil autodepurarse. Bueno, hay quien sostiene, y lo sostiene con buena voluntad, no con voluntad de complicidad con este tipo de delito, que este tipo de delito no se puede quitar de cuajo, sino que este tipo de delito se conduce. Claro, es que se va conduciendo y se le va poniendo márgenes. Es una discusión mucho más grande. ¿En qué país del mundo no se vende droga? En ninguno. Cuba. Y bueno, está bien, uno puede decir Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte, Cuba. Pero en los países occidentales... ¿Tuve rápido con la respuesta? Pero el narcotráfico existe. ¿Por qué existe? Porque es un negocio. Y es un negocio muy grande, que deja mucha plata. Que le deja mucha plata no solo a los que la venden, sino que le deja mucha plata a la política, le deja mucha plata a la fuerza de seguridad. Deja mucha plata en un lugar que se habla poco, que en estos últimos días se empezó a hablar más,
que son los servicios penitenciarios. Bueno, lo acá que pasa detenete dentro acá. de las cárceles. Detenete acá. ¿Por qué descabezaron a la cúpula del Servicio Penitenciario Federal hoy? Y Patricia Bullrich habló muy bien hoy de quienes dejaban los cargos. No, me imagino que habrá puesto gente de más confianza, que venga con un nuevo plano, con una nueva idea, o que le generen más confianza a la ministra. Sí, pero se preocupó mucho en aclarar que nada tenía que ver con lo que estaba pasando en Rosario. Estamos hablando de Juan Eduardo Velarde y de José Luis Guarino, que son las principales autoridades del Servicio Penitenciario Federal. No hay confirmación todavía de quién va a llegar, pero el esfuerzo que hizo la ministra para desconectar estos temas, aunque el timing no sé si le ayuda, es muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, de hecho, Patricia Bullrich mostró en estas últimas horas operativos de requisas que se hicieron en la cárcel de Ezeiza, que es donde está parte de los mayores líderes de narcotráfico de Rosario, donde están detenidos. Pero lo que pasa en las cárceles, y esto lo hemos visto en muchos casos, como contaban antes, el home office del narcotráfico es un punto al que la política le ha puesto poca atención. Claro. Y es un punto que el negocio que existen en las cárceles no se termina de romper, porque son casi estados paralelos. La política entra poco a las cárceles. Ahí pasan un montón de cosas que no están a la luz del día, y ese es otro lugar importante sobre el que poner la mirada. Ahora, se perdió un tiempo oro para combatir a estas gavillas, que fue la pandemia. La pandemia, cuando vos tenías a toda la gente resguardada, podría haber sido un territorio más que promisorio para combatirlos. Sí, me parece que la política estaba en otra cosa. Vamos a preparar el corte de Bullrich por el operativo, sí, para que ustedes escuchen lo que ha sido una de las imágenes del día, ¿no?, de hoy, cuando Patricia Bullrich recibe a los efectivos federales allí en una estación de servicio en Rosario. Allí lo contaba Alejandro Puebla, creo que se cayó una escoba o hizo ruido una escoba e inmediatamente corrieron varios. Fíjate vos la psicosis, el pánico, ¿no? Sí. ¿No? El espanto, la psicosis que había. Lo que pasó hoy en Rosario, una de las imágenes del día. Ahora. Últimos días de diciembre y el 1 de enero comenzamos con el operativo Bandera. Este operativo involucró el despliegue de fuerzas federales en los siguientes campos y de fuerzas provinciales en determinados lugares de la ciudad, compartiendo el territorio para poder avanzar en contra de la narcocriminalidad, que hoy podemos pasar a una nueva categoría, que es el narcoterrorismo. Comenzamos con un comando unificado de planificación de operaciones de lucha contra las bandas narcocriminales. Esto funciona semanalmente y todas las veces que se requiera. Un funcionario de nivel de subsecretaría ha participado de todas las reuniones con los jefes de las fuerzas del operativo Bandera, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y, por supuesto, la Policía de la provincia de Santa Fe. Este operativo trabajó durante enero y febrero en zonas calientes predeterminadas por este comando unificado, dividiendo las fuerzas provinciales de las fuerzas federales, consiguiendo relevantes logros en controles de personas: 218.000 personas controladas, 157 detenidos, 110.620 vehículos controlados, 139 detenidos, 59.418 motovehículos controlados, 603 retenciones. Aquí la relación es más alta porque es el vehículo con más nivel de falta de legalidad o informalidad y el más usado por los narcoterroristas. Bueno, insisto con este punto, ¿no? Si el gobierno de Milei, con la ministra Patricia Bullrich, que inclusive prácticamente en su candidatura a la presidencia de la Nación prácticamente habló de combatir el narcotráfico, no logran traer tranquilidad, realmente uno se pregunta quién lo puede hacer en este país, ¿no? Hemos charlado en este programa, ya llevamos 1 hora y media en el aire, gracias a ustedes que nos siguen en todo el país. Hemos hablado de la inclusión de las Fuerzas Armadas dentro de esta lucha,
que tiene que ver con un tema de seguridad interior. Hay que ver si logran la legislación pertinente para que los efectivos de seguridad no solo den apoyo logístico, como se lo ha anunciado, ¿no, Pablo? Sí. Solamente se habla del ejército como apoyo logístico. Claro, también hay que ser muy cuidadosos con eso, porque ¿qué ha implicado la intervención del ejército en los países donde esto efectivamente ocurrió? ¿Qué intereses foráneos hay detrás de que las Fuerzas Armadas de un país como el de la Argentina cumplan otra función? Todo esto tiene una complejidad que va más allá de una decisión tomada al calor de una situación de tanta emergencia como la que estamos viviendo. Por eso me parece que no va a ser, o no creo que el Congreso Nacional de arrebato resuelva una situación de esta característica, Mariano. A ver, vamos a reiterar la información de último momento, vamos a reiterar porque, a ver, la actualización es permanente. Estamos permanentemente conectados con Rosario, permanentemente conectados con las autoridades. Ustedes sepan disculpar las desprolijidades, pero permanentemente nos llega información, y más aún cuando cae la noche. Cuando cae la noche se alimentan los mayores fantasmas en la bella Rosario, y uno de los temas es que los recolectores de residuos están siendo amenazados. Esa es la información que nos trae Alejandro Pueblas desde Rosario. Por lo menos identificaron a 2 motochorros, 2 motos que amenazaron con armas a un camión de recolección de residuos. Por el momento la información que hay es que fueron amenazados, amedrentados con la exhibición de armas. No se reporta ningún otro tipo de incidente y están siendo buscados. Todo esto en el contexto de un día en el que las fuerzas federales llegaron a la ciudad de Rosario después de los 4 crímenes que ocurrieron en los últimos 5 días. Bueno, quebramos con la información a las 22:32 minutos. Le damos la bienvenida a Mariano Godorig. Vamos a hablar de economía. Atención, porque hay una novedad de último momento urgente aquí en A24, un anticipo. Mariano, buenas noches. ¿Cómo te va? Tasa de plazo fijo que vas a tener en los bancos a partir de mañana baja muy importante. Los plazos fijos que pagaban el 9% mensual, cada banco va a decir cuánto va a pagar. Espérame, Mariano, espérame. La información de último momento es que el Banco Central decidió bajar la tasa de interés del 110% al 80% anual. Información de último momento que está ampliando Mariano. Quiero preguntarte, ¿qué va a pasar con el dólar? Porque esto no implica que el dólar pueda aumentar. Seguramente no va a traer más presión al dólar por un lado, y esta tasa es la de política monetaria que el central le paga a los bancos, pero los bancos a los depositantes, a los ahorristas, le va a pagar mucho menos. Entonces, la tasa, si a ellos le pagan el 80%, a vos te van a pagar el 65, el 70, ¿sí? Un 6% mensual. No solo el banco, sino también todas las billeteras virtuales. Si vos tenés la plata en Mercado Pago, en Naranja X, en Ualá, en cualquiera de las billeteras virtuales que te están pagando por ahí el 6% mensual, te van a empezar a pagar el 4% mensual, ¿sí? Bajan todas las tasas de plazo fijo y cada banco va a poder pagarte lo que quiera, ¿sí? A partir de ahora. A ver, espera. ¿Y qué pasa con las tarjetas de crédito? ¿Baja también la tasa de interés de las tarjetas de crédito? Sí, porque está asociada a la tasa de plazos fijos. Entonces, si vos pagás el mínimo de la tarjeta, te va a costar menos. Lo mismo para pedir un préstamo personal, van a bajar las tasas también, o un adelanto en cuenta corriente, descontar un cheque, van a bajar las tasas de financiamiento también. Eso van a tardar un poquito, no va a ser inmediato, ¿no? Lo que sí es inmediato es que a partir de mañana, si vos hoy hacías un plazo fijo, te pagan el 9% mensual. A partir de mañana ya tenés que estar viendo qué banco te va a pagar un poquitito más, pero va a estar entre el 5,5% el 6% mensual. Justo mañana que se va a dar a conocer la inflación de febrero a las 4 de la tarde, que va a estar en torno al 15%. O sea, la inflación 15%, a vos te van a pagar 5 o 6. ¿Y por qué, teniendo en cuenta ese dato de la inflación que estás dando y la inflación que hubo en los últimos meses, por qué el gobierno toma esta decisión? ¿Qué busca? Lo que busca es que los pesos que vos tengas vayan al consumo y no vayan a los bancos. Busca que el consumo no caiga tanto, por un lado, y por otro lado reducir el déficit, ¿no? Porque como el Banco Central baja la tasa de política monetaria,
baja lo que tiene que pagar de interés. Entonces, el financiamiento es menor, es una forma de bajar el déficit fiscal. Es parte del plan licuadora también, Mariano. Claro, exactamente. El plan licuadora es lo que licuar los pasivos, ¿no? Lo que se llama en la jerga licuar los pasivos monetarios del Banco Central y que baje la tasa de financiamiento también. Pero claro, la brecha que hoy la tenías en menos del 20% y va a subir. Hoy un dólar blue que había subido a 1.005 y va a tender obviamente a subir un poquitito más, ¿no? Claro. A ver, ahora, ¿qué le propone, suponete vos, a la gente, ¿no? A ver, el gobierno piensa que esos pesos van a ir al consumo, pero pueden ir al dólar también, en lugar de ir al consumo. Claro, sí. Cuidado con eso, porque puede resentir el mercado blue. Digo, puede de alguna manera... En el momento que está pasando otra cosa, en el momento que está pasando que quien tiene dólares los vende porque no llega. Está bien, pero presión. tenés gente que tiene posición en los plazos fijos. La gente que tiene posición en los plazos fijos, al momento de renovar, en lugar de renovarlo, va a ir al dólar. El plazo fijo ya no te cubría lo que te venía cubriendo antes. Por eso. Pero ahora menos. 100 dólares. Sí. Mirá lo que pasó en febrero, ¿no? En febrero el dólar financiero bajó 16%. El plazo fijo te pagó 9% mensual. Entonces, el carry trade, como se llama en la jerga financiera, pasar de dólares a pesos para hacer una ganancia y después volver a dólares, rindió un 25% mensual en dólares. ¿Sí? 25% mensual en dólares rindió por la baja que tuviste en el dólar y la suba y el rendimiento del 9% del plazo fijo. Ahora, lo que ve el gobierno dice, nosotros damos tasa positiva en dólares, ¿no? Ajá. Tasa positiva en dólares. Ahora, el tema es a cuánto se va a ir la brecha, qué es lo que puede llegar a pasar mañana con el dólar, porque era una medida que el mercado decía, ¿van a bajar la tasa de plazo fijo? Sí, van a bajarla en abril seguramente, una vez que se desacelere la inflación, pero no tan pronto. Nadie se esperaba, es una noticia bomba, es como un cisne negro esto para el mercado, por eso mañana las puntas del dólar van a estar muy abiertas entre la compra y la venta. A ver, las personas que toman cobertura a corto plazo en los fondos comunes de inversión, con esta noticia, ¿pueden llegar a ir al dólar también a corto plazo? Sí, claro. Sí, por supuesto. A ver, si te pagan un 6% mensual y ahora te van a empezar a pagar 3,5%, 4% mensual, va a traer una presión al dólar. El gobierno dice, y está en la caída en la actividad económica, está en la recesión que tenés hoy, la mayoría de la gente, incluso clase media acomodada, que dice, no, yo vendo mi canuto en dólares para mantener mi nivel de vida, ¿no? No quiero bajar mi nivel de vida, vendo mi canuto en dólares. Entonces, el gobierno en el equipo económico dicen, y bueno, este es el momento. Claro. Este es el momento para tratar de ir de vuelta, ¿no? Con la licuadora, como vos decías, achicando los pasivos monetarios. Pablo, el que habla de la licuadora es Pablo Caruso. Acá abajo está, mirá. Está acá abajo Pablo Caruso. El que habla de la licuadora está acá abajo Pablo Caruso, la licuadora Caruso. Mariano, me gustaría preguntarte por una reunión que hubo hoy entre Luis Caputo y los supermercadistas. ¿Es verdad que le pidió que realmente no hagan ofertas propiamente dichas por las casas de supermercados, sino que cristalicen los precios o sinceren los precios porque no los mide el INDEC? ¿Cómo es eso? Sí, tal cual. Algo que ni Guillermo Moreno se animó a tanto. Por eso te digo, ¿me lo explicás? Hoy Luis Caputo, ¿no? A decirle, no pongan promociones. Saquen las promociones, saquen los descuentos, ¿y entonces? ¿no? Saquen el 2x1, saquen el 30% de descuento. ¿Cómo vendes? Porque claro, el INDEC no mide eso, entonces bajen los precios en lugar de poner promociones. A ver, promociones hay en todas partes del mundo. Vos vas a Estados Unidos y tenés promociones en los supermercados. Y en Argentina también. no arrancaron ayer. Claro. Son técnicas de marketing que hacen las empresas para poder vender más. Vos tenés un producto que está por vencer, por ejemplo, y metés una promoción. Claro. Digo, ¿cómo te va a impedir que vos metas una promoción? Esto es de loco, ¿no? Claro. Pero acá las promociones son porque un producto está por vender o porque están vendiendo poco por la recesión y buscan la manera de vender. Lo que en rigor a uno le hace pensar como consumidor es que los precios están inflados.
Pero ¿por qué hay promoción en Estados Unidos también? Hay promociones en Europa. Incluso digo en los supermercados, ves promociones en todo el mundo, en los supermercados, y hasta mucho más fuertes que acá. Pero acá ¿con qué tiene que ver la promoción? Y muchas veces tiene que ver con, por ahí, necesidad de financiamiento de la empresa, que dice, porque las promociones no la ponen los supermercados, vienen de parte de los proveedores, ¿sí? Entonces, dice, necesito plata, la plata en el banco está carísima, prefiero salir a rematar mis productos para tener guita. Los pongo al costo, no importa, pero necesito la plata ya para pagar sueldos por la caída de las ventas. Tengo un stock que se me va a vencer pronto y antes de que se me venza pronto, meto una promoción, ¿sí? Después, lo que vos tenés también son las promociones que tenés para internet, para el cable, que si vos llamás, vos con llamar por teléfono ya te dan una promoción del 50%. Ahora, ¿sí? me dijeron que en realidad hay marcas muy afamadas, primeras marcas, primerísimas, que están tratando de alentar esto de que el precio realmente al público sea inferior con este 2x1, porque están perdiendo fidelización de los clientes. ¿Esto es verdad? Lo que está pasando es que tenés no solo que hay inflación, sino que reduflación. Reduflación es un término económico que es el achicamiento del packaging. Ajá. Tenés envases cada vez más chicos. Desde la pasta dental, las galletitas, que te las hacen más chicas las galletitas, y el paquete trae menos galletitas. Entonces tenés que estar viendo todo el tiempo precio kilo, precio litro, ¿no? O precio metro, ¿no? Para ver en igualdad de condiciones. Y lo otro que está pasando mucho en los supermercados es que ves un precio en la góndola y en la caja ya te cobran más caro porque ya aumentó. Claro. Los repositores no dan abasto con el reetiqueteo de precios. Yo te digo una cosa, hay supermercados, hay cadenas de supermercados que han sido muy honestos en poner, por ejemplo, un cartel cuando las alimenticias realmente les cobraban muchísimo, un sobreprecio, decir, mira, este producto no lo vendemos porque... Y también poner la oferta de ocasión, digo, poner realmente el precio bajo y el precio. Digo, a mí me parece que si se quiere alentar el consumo, no debería terminar esto, por más que no lo mida el INDEC y que no le sirva al gobierno, pero a la gente le sirve. A la gente le sirve. La gente hoy va al supermercado a buscar la oferta. Lo que le pidió Caputo, va a buscar la oferta. Que tengo de esa reunión, que ya había ocurrido otra importante, es que lo que le pide Caputo es, si vos me vendés un producto por unidad 70 y me das 2 por 100, vendeme por unidad 50. Claro. Cambiame eso. ¿Y lo van a hacer? Bueno, vamos a ver. Y bueno, hay que ver. Porque si vos sería interesante que lo hagan. No lo van a hacer porque, a ver, ¿cuál es la fidelización que hace? Que vos me compres este producto y yo al lado te pongo productos caros, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda te pongo otros productos para que vos entres por esto, pero después me compres otros más caros. Por eso hoy la técnica pasa por ser infiel al supermercado, meterle los cuernos con otro, ¿no? Porque la dispersión de precios que hay entre un supermercado y otro es de hasta el 100% por el mismo producto. Sí. Vos podés encontrar medio kilo de yerba a 1.000 pesos y de la misma marca en el otro supermercado a 2.000. Totalmente. Les voy a contar una infidencia, ¿no? Y a Mariano, que es muy práctico, le va a gustar esto. Yo cuando salgo los sábados hago inteligencia en los supermercados, en el buen sentido de la palabra. No soy estiuso, ¿no? No soy estiuso. Está prohibido eso, ¿eh? Digo, hago inteligencia. Digo, hay determinados productos que se compran acá, la carne se compra acá. Está muy bien. Y la bebida se compra acá. Planificación. Es planificación. Yo creo que la gente hace lo mismo, digo. Hay lugares donde vos tenés la carne barata, pero los productos de mercadería muy caros. Y tenés en una cadena muy responsable que tiene los productos de mercadería súper, con muchísimas alternativas y oferta. Digo, hay que hoy por hoy el consumidor, que es el que ejerce el poder, ya que Milei nos empoderó a los consumidores, porque Milei dijo el mercado regula, vamos a la Constitución, vamos a la 24240, la ley del consumidor. El poder lo tenemos nosotros, señores. El poder de compra y el poder de discernir dónde compramos, tenemos nosotros. Hay una preocupación, y seguro Mariano también lo tiene, que tiene que ver con eso de que las promociones atraen de vuelta al supermercado. Porque en el momento en que desaparecen los programas de precio cuidado, precio regulado, llamémosle como quieran, la gente ya no tiene tanta diferencia de precio en el supermercado como tenía en el comercio más cercano. Por lo menos eso no se puede. Entonces al supermercado le preocupa que eso que tenía cautivo, porque efectivamente precios cuidados no llegaba al cercanía, se empieza a dispersar un poco en un momento de muy baja venta. Exacto. Sí, lo que tenés hoy es que cada vez más gente trabaja de ahorrar.
como que tiene un segundo laburo que es laburar de ahorrar, porque vos me decís, y la verdad es que ir a un supermercado para comprar únicamente la oferta y después ir a otro para comprar lo que está de oferta, ir a un tercero, ¿es un laburo? Sí, es un laburo, pero te da mucha guita, o sea, ahorrás mucha plata. Pero pasa lo mismo con la carnicería, vos tenés que ir a una carnicería para comprar un corte, a una verdulería para comprar los tomates, a otra para comprar las papas, ¿no? Tenés que ser infiel al verdulero, meterle los cuernos con otro, ¿no? Porque de vuelta, la dispersión de precios es infernal en esta Argentina. Ir al Chino es un lujo. Es un lujo hoy, ¿no? Totalmente. Y otro tema, por ejemplo, la ruta del queso, ¿no? ¿Quién no busca precio de queso? Sí, hoy de todo. El queso hoy por hoy tiene el queso de rallar. Cotiza prácticamente en bolsa. Entonces tenés que ir buscando precio donde está más barato. Mira, encima no solo que cotiza en bolsa, sino que viene cada vez más chiquito el queso de rallar. Entonces, si vos ves precio kilo, es astronómico el precio. Claro. Ahora, en cambio, si vos vas a la quesería, ¿sí?, o a la feria, y en la feria te compras un queso sardo y lo rallás vos, no solo que es mucho más barato, sino que es queso, porque si no el queso de rallar viene lleno de químicos. ¿sí? Por supuesto. Eso sí, escondelo en la heladera, porque si no vienen los chicos y te lo comen todo, ¿no? La caja de seguridad en la heladera para el queso. O rallalo todo y picalo, ¿no? Mariano, te hacemos la pregunta volviendo al tema de lo que disparó esta entrevista, que es la baja de tasas por parte del Banco Central de 110% a 80%. Esto va a traer un cambio fundamentalmente en los créditos que otorgan los bancos, en las tarjetas y en el plazo fijo. Preguntarte, ¿puede volver algún programa de financiamiento tipo Ahora 12, así como está ahora el Ahora 3, a partir de esta baja de tasa, o vos no lo ves probable? A ver, están negociando primero lo que vos tenés. Hoy tenés el cuota simple, que es para 3 y 6 cuotas, con una tasa financiada, pero lo que está pasando mucho es que están rebotando la tarjeta. ¿Por qué? Porque los bancos no están subiendo los límites para poder pagar en cuotas con tarjeta. Según la inflación no la suben, ¿no? Entonces, tenés cupos. No te dé el cupo. Vos tenés que pedirle al banco que te suba los límites para poder pagar en cuotas. Si te querés comprar una heladera, por ejemplo, ¿no? Algo caro, porque si no, no tenés cupo, ¿no? Entonces, de vuelta, y hay dos cupos: el cupo para un pago y el cupo para cuotas. El que menos le conviene al banco es el cupo para cuotas. Entonces, si vos le pedís que te suba, te va a subir el de un pago. Tenés que pedirle especialmente: no, necesito que me subas el de cuota, pues necesito comprar una heladera. Después bajámelo si querés, pero actualizame el cupo, porque si no, no sirve de nada que pongan planes y después la gente no tiene cupo porque el banco no le aumente el límite para pagar en cuotas con tarjeta. Y después, la otra noticia muy importante, y es que las tasas ahora de plazo fijo la va a poner cada banco. Este 80% es lo que le va a pagar el central al banco. Entonces, el banco a vos te va a pagar un 70, un 65, entre 5,5% y 6% mensual contra el 9% que te pagaban antes. Por eso, todo el rendimiento, cuando vos tenés la plata un día en un fondo común de inversión del banco o en una billetera virtual, que te pagaban por ahí el 6% mensual, ahora te van a pagar el 3%. Claro, ¿sí? Tal cual. Todo esto es a partir de mañana. A partir de mañana. Muy bien. Mariano, gracias por todos estos anticipos. Te vamos a volver a molestar. Un gran abrazo. Un placer. En el Instagram de Economan, ahí Mariano.Gorodich, Economan en Instagram, ahí ponemos todo y hasta sorteos. Hasta sorteos que te puedes ganar de todo para que no tengas que ir al supermercado. Buenísimo, mirá qué bien, hasta premio da. Economan en Instagram. Ese paso todavía no lo asumí, todavía no he dado premios a través de Instagram. Gracias, Mariano, un gran abrazo, muchas gracias. Un placer. Bueno, vamos a volver a Rosario porque ha sido el eje de nuestro programa en este día lunes 11 de marzo, donde ustedes nos han acompañado viéndonos en todo el país. Rosario realmente sangra, Rosario está de pie, Rosario tiene miedo. La última información que tenemos es lo que nos brindaba recién Alejandro Puertas, ¿no? Sí, exactamente, que detectaron por lo menos 2 motos amenazando a camiones de residuos en la ciudad de Rosario. 2 motos dando vuelta de manera amenazante y
quienes estaban en las motos exhibiéndole armas a quienes estaban en los camiones de residuos de manera intimidatoria y amenazante. Lo que Ale Puebla, que está trabajando allí en Rosario para 24, nos reporta es que la policía de la ciudad ya está trabajando en la búsqueda e identificación de estas personas, pero esto se da en el contexto que venimos hablando desde el comienzo de programa. 4 homicidios en 5 días, la amenaza por parte del narcotráfico y del crimen organizado de seguir matando civiles y la decisión del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Santa Fe de seguir combatiendo y de la llegada de 450 efectivos de fuerzas federales para reforzar la seguridad en la ciudad. Bueno, muy bien, esa fue la última información. No ha sido encontrado el sicario todavía. No, quien está Todavía no acusado de haber matado al playero de la estación de servicio no fue detenido. Hubo 3 detenciones que podrían estar vinculadas al hecho, pero no todavía a quien lo mató. Afortunadamente, queridos amigos de todo el país, esta es Rosario. Esta es la verdadera Rosario. La que ustedes ven allí en imagen, y con esas imágenes nos vamos a ir despidiendo. Esa Rosario de ese imponente puente, de ese Paraná que la abraza permanentemente, de ese Boulevard Oroño que es un placer recorrer, de esa cultura intacta del fútbol, lindo estadio, del fútbol, de esa rivalidad que se tienen allí entre los de Newell's y los de Rosario, de esa manera que tiene Rosario de recibirte, con su gastronomía, con su cultura, con su música, esa terminal de ómnibus que tantos hemos transitado como una ciudad estudiantil. Esa es Rosario, la que su gente, su pueblo quiere recuperar y que hoy está en manos de los narcos. Ahí está. Quisimos de alguna manera en este equipo de noticias hablar de esa Rosario, porque durante todo el día se viene hablando del dolor por Rosario, ¿no? De las gavillas de delincuentes, de todo lo que conocemos, de las 4 muertes en 5 días, pero poco se habla de ese Rosario que está vibrante, de ese Rosario que uno puede recorrer, con ese cielo azul que obviamente se funde con la bandera, porque esa Rosario es la cuna de la bandera, allí donde el general Belgrano imaginó en esas barrancas el inicio de nuestra independencia. ¿Podrán las fuerzas federales realmente devolver ese vigor, ese color a las generaciones de argentinos que viven en Rosario? Bueno, ojalá que sí, es nuestro deseo. Ojalá que sí. Gracias, Martín. Por favor. Gracias, Mariano. Pablo. Gracias, Mariano. Gracias, Gonzalo Prado, y gracias a todo el equipo. Nos reencontramos mañana a 9 de la noche en A24. Babi, en instantes, aquí en La Continuidad Periodística.